Globovisión y Brújula Internacional siempre trata de acercar a los embajadores plenipotenciarios y extraordinarios acreditados en Caracas, conocer aquí en este lugar, precisamente estamos en Francia, la residencia, sus oficinas. Varias veces hemos estado con el señor embajador de Francia, Frédéric Desagnó, pero prepara la fiesta de la independencia de Francia, la celebración de la liberación de Francia, el 14 de julio, que significó tanto no solamente para Francia, sino para Europa y América Latina. De hecho, nuestra Constitución tiene mucho que ver con la Constitución francesa y las revoluciones en América Latina, Bolívar, Miranda, todos ellos, incluso Miranda está en el Arco de Triunfo de París. Por eso, la primera pregunta es, esa relación tradicional, señor embajador, entre Francia y Venezuela, ¿cómo ha sido? Las relaciones entre Francia y Venezuela están muy estrechas, muy fuertes y muy antiguas. La Revolución Francesa de 1789 creó un flujo, una tradición de intercambios humanos, políticos, por supuesto, entre Francia y el continente suramericano. Como lo mencionó, Francisco de Miranda combatió con los revolucionarios franceses durante las guerras que hicimos en Europa en el siglo XVIII. Su nombre es registrado sobre el Arco de Triunfo de París como uno de los grandes líderes que compartieron nuestra lucha para la independencia, la soberanía y la libertad de Francia. O sea, ha sido una tradición permanente la relación entre Caracas y París, ¿no? Sí, hay muchos eventos que nos unen, hay muchos valores que nos unen y empezando por la tema de la igualdad, libertad, fraternidad, que celebramos en el 14 de julio. 14 de julio es el Día Nacional de Francia, cuando el pueblo parisino tomó la cárcel, la prisión de la Bastilla. Fue el fin de la monarquía y el nacimiento del ideal republicano de la República Francesa, con sobre todo unas ideas, unos principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y esos principios son muy contemporáneos, muy actuales, y los compartimos con todos los pueblos del mundo. Ahora, más de 200 años han pasado desde la Revolución Francesa. Hoy Francia es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un país importantísimo en la Unión Europea y una referencia para el mundo en los derechos humanos, en la democracia. ¿Cómo está Francia en este día? Sí, bueno, Francia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Venezuela también. Es para 2 años, el año 2015, el año 2016, es un miembro del Consejo de Seguridad y este hecho hace que nosotros con el gobierno venezolano estamos en constantes contactos para intercambiar, para conversar sobre las grandes cuestiones internacionales. Pero Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, como poder internacional, tiene una diplomacia global, universal, muy activa, muy dinámica, y Venezuela es un actor importante en la escena internacional. Es la razón por la cual tenemos un diálogo permanente, intercambios muy densos, muy intensos sobre varios temas. Menciono uno, por ejemplo, el tema del cambio climático. En este año 2015, Francia va a recibir la cumbre internacional sobre el cambio climático. Es decir, que en París, en diciembre de este año, esperamos, porque el desafío es tan inmenso, es tan peligroso, esperamos lograr un nuevo acuerdo universal para combatir, para confrontar
al calentamiento del planeta que pone en riesgo el futuro de nuestra humanidad. Además, parece que puede llegarse a un acuerdo, sobre todo mejorando el protocolo de Kioto, con la nueva voluntad de las potencias. Exactamente, es el objetivo, un nuevo acuerdo después del acuerdo de Kioto, renovando los esfuerzos y la movilización de la comunidad internacional para combatir este riesgo muy peligroso que es el calentamiento del planeta. Pone en riesgo el futuro del planeta, pone en riesgo el futuro de la humanidad, con riesgos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de población. Tenemos que actuar contra este desafío, este peligro, y nuestra intención como presidencia de la Cumbre Internacional es de trabajar con todos los países que tienen diferentes posiciones, que tienen diferentes intereses, pero estamos a la escucha de todos y trabajamos con todos. Hemos invitado, por ejemplo, la canciller Delcy Rodríguez a París para una sesión de reuniones informales al nivel ministerial para preparar la cumbre de diciembre. Francia como Venezuela son países de mayoría católica y precisamente el Papa Francisco, que se encontraba en América Latina, ha insistido mucho en el tema del cambio climático. Su última encíclica es sobre ecología, ¿no? Exactamente. Su discurso, su encíclica a propósito del cambio climático, ayúdanos, es de una inspiración muy fuerte, con ideas bien tangibles para confrontar a este problema del cambio climático. Los gobiernos son los que van a decidir, pero hay muchos actores diversos que deben compartir la lucha, que deben poner su parte, los gobiernos locales, las empresas, la sociedad civil. Es muy importante. En París, en diciembre, más de 20.000 representantes de la sociedad civil, de las ONGs y otros sectores de la sociedad serán presentes para compartir en los esfuerzos para lograr el acuerdo. Ya antes hubo una reunión también de América Latina y el continente en Perú, es decir, todos estos trabajos van a llegar a París tarde. Exactamente, trabajamos de manera muy estrecha con los amigos peruanos que tuvieron una presidencia muy exitosa, muy buena, y estamos en una fase de coordinación permanente con la última presidencia peruana. Bueno, embajador, vamos a seguir conversando sobre otros temas. Sobre todo nos interesa mucho la relación actual entre Venezuela y Francia. El embajador Federico Desañó es el embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Caracas. En Caracas tenemos unas 70, 80 embajadas, por supuesto, y una tradición, como él lo decía, entre Francia y Venezuela. Y es interesante conocer cómo es la relación. Sobre todo, Francia es un país con una gran industria, necesita materias primas, Venezuela también está interesada en ese vínculo, pero vamos a un corte y venimos con el señor embajador de Francia. Brújula Internacional en las fiestas nacionales trata de conversar con los representantes de los países amigos que tienen embajada o consulado en Venezuela. Francia tiene larga tradición de amistad con Venezuela y precisamente al señor embajador Frédéric Desañó le preguntamos esa relación actual en el presente. Usted nos hablaba del pasado, Miranda, Bolívar fueron muy significativos, pero también en el presente, ¿cómo están los franceses en Venezuela? Y a nivel de gobierno, ¿cómo están las relaciones? Bueno, creo que las relaciones son muy buenas, muy activas. Tuvimos una ministra en Caracas en noviembre de 2014. Esperamos la visita de la canciller para las reuniones sobre el cambio climático en París en pocos días. Y entre esas visitas estamos de manera permanente en contacto con la Cancillería, otros ministros, y para mí es muy importante con las autoridades de las regiones venezolanas, porque Caracas es el centro del gobierno, pero hay otros estados
otras grandes ciudades donde las empresas francesas, donde las comunidades francesas están presentes, están socios del desarrollo económico y social de Venezuela desde hace mucho tiempo, pero muy actualmente también. De hecho, está regresando y estuvo en contacto con autoridades regionales en el estado Sucre, incluyendo en la industria del cacao. Sí, la semana pasada fui en Cumaná, Carúpano y Río Caribe para una sesión de trabajo con el gobernador para evocar y poner en marcha nuevos proyectos de cooperación, de colaboración, especialmente en el ámbito cultural, porque Francia tiene una diplomacia cultural muy dinámica y estamos muy deseosos de compartir nuestra cultura, nuestro idioma con nuestros amigos venezolanos. El cacao, por supuesto, también. El cacao, por supuesto, es una actividad muy importante para la vida económica del Estado Sucre, y lo que me parece muy interesante y lo que me place mucho es que, me gusta mucho, es que los ciudadanos franceses de origen corsa están unos de los que trabajan en este campo de la agricultura y industria del cacao con un esfuerzo y un éxito muy interesante. Hace poco estuvimos en la embajada celebrando que en muchas partes del mundo estaba la gastronomía francesa esa noche y degustamos todo lo que ustedes también hacen de la diplomacia de la comida, ¿no? Sí, por supuesto. La gastronomía es una parte esencial de la cultura francesa. Al lado de la pintura, de la literatura, de la canción, todas las facetas de la cultura francesa merecen de ser promovidas. En el mes de mayo de este año, organizamos por la primera vez en Caracas una Semana de Francia, donde todo el equipo de Francia, las alianzas francesas, el Colegio Francia de Caracas, las empresas, las asociaciones franco-venezolanas compartieron su compromiso para la cultura y la presencia francesas en Venezuela, en colaboración y asociación con nuestros amigos venezolanos, y organizamos este evento en Caracas por la primera vez, pero también en otras ciudades del país, y el año próximo organizaremos de nuevo esta semana con mucho éxito. El petróleo, ¿cómo está la relación en materia de la industria? Las empresas francesas en el sector de los hidrocarburos son socios antiguos de Venezuela, de PDVSA y entonces del desarrollo económico y social de Venezuela. Puedo mencionar dos empresas francesas que están activas en este ámbito del petróleo y del gas: Total en La Faja principalmente, y Perenco en la región del lago de Maracaibo. La semana última, el día de miércoles, fui en Puerto La Cruz con el presidente de la empresa francesa Total para visitar a sus instalaciones, a sus unidades de producción y de transformación del petróleo venezolano, un mejorador que permite al petróleo venezolano de tener la calidad para ser exportado. Es una realización muy impresionante, y conversamos con el director venezolano de la empresa mixta franco-venezolana, Petro Cedeño, y me dijo que estaba muy contento, muy satisfecho de la cooperación y de las relaciones de trabajo que existen entre Total y PDVSA. En la parte cultural y educativa hay muchos venezolanos que han estudiado en Francia,
hay intercambio cultural, la educación francesa sigue siendo un modelo. ¿Qué vínculos hay en estos momentos? ¿Está Alianza Francesa también? Sí, sí, sí. Bueno, la relación cultural entre Venezuela y Francia es una relación bien establecida desde hace mucho tiempo. Hoy en día tenemos 10 alianzas francesas en todo el territorio venezolano. Es decir, que tenemos casi como una embajada en 10 ciudades de Venezuela para difundir nuestra cultura, para difundir nuestro idioma, la lengua francesa, y compartir con los artistas venezolanos su talento de creatividad y el dinamismo de la creación cultural, intelectual que existe aquí en este país. Las alianzas francesas no son solamente para los franceses o para los que desean aprender el idioma francés. Son espacios, lugares de intercambios entre ambas culturas. Y al lado de las alianzas francesas tenemos una serie de acuerdos de cooperación con las universidades venezolanas, en Caracas como en el interior del país, para favorecer, para facilitar los intercambios de investigadores, de profesores, de estudiantes. En Francia, en este momento, hay más de 820 estudiantes venezolanos que están estudiando en Francia en varias disciplinas. Estamos muy deseosos de incrementar este flujo en ambos lados. Estudiantes y investigadores franceses que vendrán en Venezuela, así como venezolanos que se van a Francia. Finalmente, embajador, Francia es un país que, como usted decía, es miembro del Consejo de Seguridad, tiene que ver con todos los problemas de la paz y seguridad internacional. Hay dificultades en el mundo, hay amenazas de guerra, hay problemas de respeto a los derechos humanos, etcétera. Francia, ¿cómo está en ese contexto internacional a nivel mundial? Bueno, como lo dijo, la situación internacional es muy difícil, muy grave, con muchas tragedias, muchos conflictos y muchas víctimas. Y la diplomacia francesa está permanente, activa para buscar, para conseguir soluciones. Las soluciones son políticas, no son militares. Las soluciones vienen del diálogo, del compromiso sincero de las partes para lograr un acuerdo, para lograr un consenso. En Ucrania, en Siria, en el Medio Oriente hay conflictos que están bastante difíciles para resolver, pero estamos en iniciativa siempre con varios países de la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia también, para favorecer y lograr soluciones. En el caso de Ucrania hay un proceso que se llama el proceso de Normandía, con los rusos. Sobre Siria hay un proceso de la Conferencia de Ginebra, con Rusia, Estados Unidos, Unión Europea. Y en el marco del conflicto israelo-palestino tuvimos una iniciativa ante el Consejo de Seguridad para renovar, reforzar los esfuerzos que nos permiten de conseguir una solución, porque esta tragedia existe desde hace demasiado tiempo. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Para Brújula Internacional, como decíamos, siempre es agradable poder llegar a las oficinas, a las residencias, en este caso la residencia de la Embajada de Francia. Conversamos con Frédéric Desagneux, embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Venezuela. Nosotros seguiremos estos diálogos y aprovecharemos las fiestas nacionales para acercarnos a las embajadas. Vamos a un corte y seguimos con más de Brújula Internacional.